RTV. Bueno, muchas gracias por la respuesta a esta invitación. Sí, entre abril y agosto del 2008, Rodríguez Zapatero hace una serie de preguntas sobre el Paraguay. Y una de las preguntas de Rodríguez Zapatero es ¿cuánto es la presión tributaria en el Paraguay? Y Dionisio Borda le responde, en ese momento eran 12%, cerca del 12%. Y le dice Borda, cercano al 12%, una cosa así. Y le contesta Rodríguez Zapatero, pero ese es un Estado que no existe, refiriéndose a la baja presión tributaria. Creo que hoy no hay mucha modificación, estaremos un poquito puntos arriba del 13%, alrededor. La gente de Hacienda en todo caso puede confirmar con mayor claridad ese tema, ¿verdad? El punto de vista nuestro, estimados compañeros y compañeras, es que el presidente de la República, don Horacio Cartes, se equivoca en la formulación de la respuesta. Saca un ejemplo. Cuando él le dice a la gente de la salud, le dice, yo no puedo prometer lo que no tengo. O sea, parece una respuesta muy decente. Y es probable que desde esa posición sea así, efectivamente, una respuesta muy decente, ¿verdad? Nadie puede prometer lo que no tiene. Lo que pasa es que con esa respuesta, el presidente Cartes renuncia a gestionar la posibilidad de tener más. Pero no se trata solamente de tener más, yo me voy a referir a ese punto después. Pero no se trata solamente de tener más, sino que se trata de construir una mejor justicia tributaria en el Paraguay. Se trata de eso. Yo creo que con la respuesta que da el señor Cartes renuncia no solamente a recaudar más, sino que también renuncia a la posibilidad de hacer una modificación importante en el sistema tributario. Si alguien puede mentirme lo que voy a decir, puede ser que yo me equivoque en cifras, pero nada más que en algunas pequeñas cifras. Quienes cargan con el sistema tributario realmente en el Paraguay son gente de la clase media y pobre, trabajadores y campesinos. Y yo creo que es probable que esté más o menos del 75%, si no cerca del 80%. Esa es la base social que carga con la responsabilidad tributaria en nuestro país. Y digo eso porque sí hay gente que tiene muchos márgenes en su tasa de ganancia. Pueden ser gente de la exportación de granos, carne, ¿verdad?, cuya contribución tributaria es reclamada, porque esa contribución tributaria es casi nula. No se puede construir un país mínimamente decente y que el Estado tenga una autoridad moral cuando esa es la estructura tributaria y ese es el nivel de responsabilidades con que carga el Estado paraguayo. La fiscalidad no es un tema de economistas. Los economistas hacen bien las letras, llevan bien los números, pero en realidad, y los economistas saben eso, la fiscalidad es la manera como nosotros manejamos la casa común, el patrimonio de todos y de todas las personas que vivimos en Paraguay, nacionales y no nacionales. Todos los países de América Latina, en conjunto la región. Y tiene un ingreso que es medio, es promedio en el mundo. O sea, estamos en el medio entre los ricos y los pobres. Pero Paraguay no. Paraguay tiene la mitad del ingreso de América Latina. Si América Latina está por los $10.000, nosotros estamos por los 5.000. América Latina está luchando por la democracia, por el desarrollo, en la igualdad, y también lo está luchando el Paraguay. A veces con más apoyo del gobierno y a veces con más apoyo de la sociedad civil, y yo creo que ahora estamos peleando por la igualdad más desde abajo que desde arriba. Pero esa es una lucha de la nación. Es una lucha por cambiar la falta de vigencia del contrato social que establece que el bien común es lo que tiene que prevalecer. Y esto ocurre en un proceso que es importante ubicar de estancamiento,
del desarrollo de los países más avanzados, los países capitalistas del mundo, que también están teniendo ellos, porque el problema no es local, un problema de igualdad, o sea, un problema de desigualdad creciente. El punto de partida yo creo que es cómo se cobra y cuánto se cobra. Y yo quería mostrarle una comparación. Abajo está el Paraguay. Y tenemos lo que se cobra en seguridad social, lo que se cobra en impuestos indirectos, que son los impuestos que se cobra a los pobres y a los ricos, pero que en realidad finalmente pagan más los pobres que los ricos. Y finalmente la imposición directa, el impuesto a la renta, o los impuestos a la renta, puede ser impuesto a la renta personal, puede ser impuesto a la renta de la empresa. Y fíjense usted la diferencia. Vamos a comenzar por la Comunidad Económica Europea, que está arriba. Ellos pagan en seguridad social el 29%, pagan impuestos indirectos el 30% y pagan en impuestos directos, o sea, solamente los ricos, el 42%. Vamos a bajar para abajo, al final de todo. Fíjense que el rojo, que es el impuesto indirecto, el impuesto indirecto es el impuesto más injusto, nosotros tenemos el 74% de la recaudación en ese tipo de impuestos. Esto no es secundario y no es banal. Los cálculos que se hacen más precisos sobre cuánto paga el sector, el 10% más pobre de la población en IVA, dice que paga el 18% de su ingreso. ¿Y cuánto paga de IVA el más rico, el que está en el 10% más rico? Paga el 4% de su ingreso. O sea que hay lo que se llama en economía una regresividad, que es lo contrario de una progresividad. La regresividad significa que el que menos tiene paga más, mientras que la progresividad significa paga más el que más tiene, que ese es el concepto de justicia tributaria. Y en seguridad social, fíjense, nosotros tenemos 9% del gasto en seguridad social. O sea, no se cobra en seguridad social, y eso significa la enorme cantidad de paraguayos, paraguayas y pobladores de Paraguay, trabajadores y trabajadores por cuenta propia, que no tienen protección social. Comparemos con América Latina, que no es un continente igual, aunque está igualándose. Fíjense que en América Latina tenemos que el 15% es pago de seguridad social, 52% es impuesto indirecto, por eso somos un país, un continente desigual, y 31% es impuesto directo. Comparamos con África, estamos igual en impuesto directo. Pero en impuesto indirecto, ellos tienen chiquitito más que América Latina, no más que Paraguay. Y fíjense que nosotros criticamos que Estados Unidos, un país liberal, un país capitalista avanzado, líder del capitalismo mundial, pero el 60% de pagos del norteamericano es en impuesto directo. 60% del pago. En nosotros es 17% impuesto directo. O sea que ese fenómeno no es lo mismo. No es lo mismo decir que hay una desigualdad cuando hay una base impositiva desarrollada que cuando todavía no se desarrolló la fiscalidad, como el caso del Paraguay. Pero ¿cuál es el monto de lo que se paga? ¿Cuál es el monto en relación a lo que se produce en todo el país? O sea, al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que se produce en todo el país, todo producimos todo un año. Por supuesto que es un cálculo, es una estimación. En economía no, la economía no es álgebra pura. Son aproximaciones. Y hay gente que dice en Paraguay que nosotros tenemos un Estado enorme Estado. Fíjense, el Estado del Paraguay, acá teníamos 12,7. Por supuesto que estos cálculos varían todos los días. Estamos hablando en un momento dado, esto creo que es del 2011. 12,7 teníamos de presión tributaria en impuestos. ¿Cómo tenía América Latina? 18, hoy ya llegó a 20. ¿Cuánto tenía el África? 20%. ¿Cuánto tiene Estados Unidos? 28%. ¿Y cuánto tiene la Comunidad Económica Europea? 39%. Fíjense la diferencia, y no estoy hablando en términos absolutos, sino en relación a lo que se produce, en relación al Producto Interno Bruto de cada país. Esa diferencia entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea es una diferencia muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en Estados Unidos hay mucho menos protección social.
y porque hay menos protección social, por eso, tienen también la mayor cantidad de presos por 100.000 habitantes de todo el planeta. Porque al no haber protección social, haber mucha plata y también haber suficiente cantidad de pobres, hay mucha delincuencia. Y en realidad, una persona en una cárcel norteamericana cuesta igual que una persona en una universidad norteamericana, con la diferencia que ustedes me pueden entender bien, de que en la cárcel se aprende menos que en la universidad, ¿verdad? Visítanos en Twitter, @RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com/Radio TV Nuevo Paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.